El gobierno de coalición por fin pacta la reforma de las pensiones que la Unión Europea tanto le estaba pidiendo. Así que voy a aprovechar este momento para explicar las medidas que entran con esta reforma del sistema de pensiones, con sus luces y sombras. Principal y más importante es que a partir de ahora el cálculo de la pensión no se tendrá por qué hacer con los últimos 25 años cotizados, es decir, te darán a elegir entre dos opciones, o bien calcularla con los últimos 25 años cotizados, o bien calcularla teniendo en cuenta los últimos 29 años cotizados, restándole los dos peores, es decir, de los últimos 29 años cotizados, quedarte con los 27 mejores. Dicho de otra forma, quedarte con los 27 años en los que más hayas cobrado. Pero esto no es todo, o a ver si creíais que la subida de pensiones del 8,5% se iba a pagar sola. Entre el resto de puntos que se incluyen en esta reforma de las pensiones están la subida del MEI del 0,6% al 1,2% de aquí a 2029. Esta subida será progresiva y por tanto se subirá una décima cada año. Para quien no lo sepa, recordemos que el MEI es el mecanismo de equidad intergeneracional y es el nuevo impuesto que ha puesto el gobierno durante este año 2023 a las cotizaciones. Si todavía no os habéis dado cuenta de esto, coged la nómina de vuestro trabajo y veréis que hay un apartado donde pone MEI o mecanismo de equidad intergeneracional. Y el dinero que está a la derecha es el dinero que se están quitando de vuestro sueldo por este nuevo impuesto, el cual supuestamente iba a durar solamente 10 años, pero por el momento se ha ampliado hasta el año 2050. Otra medida que se ha incluido es la subida de la base de cotización máxima y de las pensiones máximas. Es decir, hasta ahora había una pensión máxima estipulada en 2.800 y algo, creo que es casi 3.000 euros, y por tanto ningún pensionista podía cobrar más de esto. Pero a su vez también había una cotización máxima situada en 4.500 euros. Y por tanto, ningún trabajador podía pagar más de 4.500 euros a la seguridad social. Y esta nueva cuota máxima se calculará sumándole 1,2 puntos porcentuales a mayores del IPC que haya ese año. Así que los que ahora mismo estaban pagando la cotización máxima a la seguridad social tendrán que pagar algo más, pero en un futuro, cuando cobren la pensión, también cobrarán una pensión mayor. Aunque la cosa no queda ahí, y es que los que más ganan tendrán que pagar una cuota de solidaridad. Y en este caso no se va a traducir en una pensión mayor cuando te jubiles. ¿En qué se traduce esta cuota de solidaridad? Pues la gente que esté pagando la cuota máxima de cotización, que son 4.495,50 euros, ahora pagará un 1% de impuestos a mayores entre la diferencia de la cuota que paga, que recordemos que son, vamos a redondear, 4.500 euros, y el máximo de dinero que gana. Es decir, si yo gano, imagínate, 10.000 euros al mes, pagaré el 1% de 10.000 menos 4.500. Es decir, el 1% de 5.500 euros a mayores de lo que estoy pagando de la seguridad social. Pero esto no se queda aquí, y es que será el 1% a partir de 2025. Pero este porcentaje irá aumentando progresivamente año tras año hasta llegar al 6% en 2045. E insisto, en este caso no se va a ver traducido en una pensión mayor a futuro. Es decir, simplemente vas a pagar más cotización de la seguridad social, más impuestos y punto. La siguiente medida es subir las pensiones mínimas. Y es que estas pensiones se quieren subir al 60% de la renta mediana que reciben los pensionistas. Resumiendo, que se quiere que la pensión mínima sea el 60% de la pensión mediana. Otra medida es reducir la brecha de género dentro de las pensiones, y esto se hará pagando un 10% más de pensión a la gente que haya tenido que dejar su trabajo por cuidar de la familia. Aunque en este caso este 10% extra se pagará tanto a mujeres como a hombres siempre que cumplan los requisitos que aparecen en la página web de la administración. Y por último tenemos la cobertura de lagunas, medida que solamente afectará a las mujeres y que consiste en que cuando éstas no estén trabajando, por diversos motivos, para ojos del Estado seguirán cotizando. Y por tanto, cuando cobren la pensión, estos años no trabajados sí que contarán como cotizados y se incluirá en la pensión que reciban. Esto ya existía hasta ahora, pero ahora la reforma va a aumentar el número de años que puede estar sin trabajar. Y por su parte, la COE, o Comisión Española de Organizaciones Empresariales, ya ha dicho al gobierno que no piensa subir los salarios si aprueba esta reforma. Y es que la COE les ha dicho, y con mucha razón, que no te puedes poner a subir las cotizaciones cuando justo este año ha subido las pensiones un 8,5%, mientras que a su vez los salarios solamente han subido un 2,78%. Es decir, que el gobierno defiende mucho la solidaridad intergeneracional, pero evidentemente solo es hacia un sentido.
Y es que en España hay pensionistas que están cobrando más de 2.000 euros, a los cuales se les ha subido la pensión un 8,5%, mientras que los trabajadores solamente han visto una subida salarial del 2,78% durante el año 2022. Y recordemos que el salario mediano en España son 1.500 euros al mes si lo dividimos en 14 pagas. Es decir, que mientras hay pensionistas que cobran entre 2.000 y 2.800 euros, a los cuales les ha subido la pensión un 8,5%, la mayoría de trabajadores cobran 1.500 euros. Así que, aunque es comprensible y es evidente que hay un problema con el sistema de pensiones español, porque solamente hay que ver las cifras, que desde el año 2009 hasta el año 2022, el número de trabajadores, el número de puestos de trabajo ha aumentado en un 6 o un 7%, mientras que el número de pensionistas en este mismo periodo de años ha aumentado casi un 16%, y esto va a seguir aumentando mucho más. Lo que no puedes hacer es que los trabajadores paguen más cotizaciones, pero luego no recortar la subida de las pensiones a los pensionistas. Es que aquí tienen que colaborar todos, no pueden colaborar solamente los trabajadores y luego que te pongas a subir las pensiones un 8,5%, que esto es evidente que lo han hecho porque hay un interés partidista enorme y las elecciones son en unos meses. Pero es que es más, luego te viene la ministra de Hacienda a decirte que hay que subir las pensiones porque los pensionistas ayudan a las familias a pagar facturas. Es decir, subes la cotización a las familias para pagar las pensiones y luego me lo argumentas y me lo justificas como que es que el pensionista tiene que ayudar a las familias a pagar las facturas. En fin, soy muy consciente que hay que tomar ciertas medidas que no van a gustar a nadie para pagar y para sostener el sistema de pensiones, ya que durante los próximos 20-30 años el número de pensionistas va a aumentar de 9 millones a 14 o 15, y que este aumento de pensiones implica un aumento del gasto, pero si queremos unas reformas que sean justas, aquí hay que ajustarse el cinturón todos, no solamente los trabajadores. Es decir, si subes las cotizaciones, también tendrás que recortar a ciertos pensionistas que tienen una pensión elevada y que no hace falta que se les suban, y si hay que congelarle las pensiones, se le congelan, y luego además pues tendrás que hacer ciertos recortes presupuestarios y evitar ciertos gastos innecesarios para poder solventar el sistema. Y evidentemente, y lo que se tiene que priorizar es bajar la tasa de desempleo del 13% actual a por debajo del 7%. Porque recordemos que el IRPF es el impuesto que más recauda en España y que con el IRPF también se paga parte de las pensiones porque con las cotizaciones a la seguridad social no llega. Y es que para quien no lo sepa, el gasto actual de pensiones supone un 37% de los presupuestos generales del Estado. Cifra que aumentará y podrá llegar hasta el 50% en los próximos 20 años si la economía española no crece.